Bueno, vamos a empezar con un nuevo tema, divisibilidad. Tenemos un repartido teórico que va a quedar a disposición en el link que tienen en la descripción del video. Y lo que voy a hacer simplemente es una lectura y haciendo algunas observaciones comentando, que es como nosotros normalmente estudiamos matemática. Tenemos un libro, un repartido, lo que sea, lo vamos leyendo y vamos escribiendo, buscando algún ejemplo, tratando de entender lo que dice, ¿tá? Entonces, lo que está escrito no lo voy a leer porque ustedes lo tienen. Simplemente voy a hacer algunos comentarios de las definiciones, las propiedades, las demostraciones, etc. Tratando de ejemplificarlo sobre todo. Bueno, comienza hablando de divisibilidad, que tiene que ver con la división entera definida entre naturales. En el conjunto de los naturales se define suma y producto como operaciones, pero la división entera no es una operación porque no siempre existe entre dos naturales. Por ejemplo, si yo tuviera 15 dividido 2, esta división no es entera. Es decir, 14 dividido 2 sí, porque ¿qué significa división entera? Significa que hay un número que multiplicado por el divisor me da el dividendo. Por ejemplo, el 7 multiplicado por 2 me da exactamente 14. Ahí se dice que la división es exacta. Cuando no existe un número que multiplicado por 2 me da exactamente el dividendo, en este caso 14, ahí se dice que la división no es exacta, pero se puede definir lo que se llama división entera. Todos aprendimos en la escuela que 15 dividido 2 nos da 7 y un resto 1. ¿Ah? Entonces, dados dos naturales, D y D, lo que dice la definición es que se le llama cociente y resto a dos números Q y R, tal que se tiene que cumplir dos cosas. El cociente por el divisor sumado con el resto me tiene que dar el dividendo, o sea que D es D por Q más R. Y la segunda condición muy importante es que el resto tiene que ser menor que el divisor. ¿Por qué es importante esta condición? Porque si yo no impongo la condición que el resto sea menor, en realidad la división entera no tendría un único cociente y resto. Es decir, me garantiza la unicidad. Vamos a ver este ejemplo sencillo. Si yo dijera 15 dividido 2 me da 6, 6 por 2, 12, 3. 6 y 3 cumplen con esta primera condición. Es decir, 6 por 2, 12, más 3, 15. ¿Ah? Pero no cumplen con la segunda, es decir, el resto 3, que sería el resto, no me quedó menor que el divisor. En la escuela decíamos, puedo repartir más, con esa idea de división como reparto, ¿no? Si tengo 15 caramelos para dos niños, le puedo dar 6 a cada uno y me sobran 3. Pero si me sobran 3, le puedo dar un caramelo más a cada uno, 7 caramelos, y me va a sobrar 1. Entonces, esa idea de buscar el máximo número posible que yo puedo poner acá sin pasarme del dividendo cuando lo multiplico por el divisor. Es lo que está acá para demostrar la existencia de esos números. ¿Tá? Siempre existe un número acá, cociente, y un número acá que cumplen estas dos condiciones. Ese es el primer teorema. ¿Ah? Bueno, ahí en el repartido tienen un ejemplo. 25 dividido 4 da 6, 6 por 4, 24, más 1, 25, y 1 es menor que 4. Se demuestra que siempre existen esos. Hay una condición acá que es discutible, que pide que sea mayor que este. En realidad creo que no es necesario, pero más allá de eso, vamos a comentar un poco la idea de la demostración. La idea de la demostración, que siempre va a existir un cociente y un resto, es la siguiente. Lo voy a hacer con este ejemplo que tengo acá, para ir identificando quién es quién acá. Él toma como hipótesis que el dividendo, acá está en la demostración aparece la necesidad de esta hipótesis, para esta demostración, ¿no? Que el dividendo es mayor que el divisor. O sea, que 15 es mayor o igual que 2. Entonces lo que empieza a hacer es decir, bueno, yo puedo multiplicar a 2 por 1, puedo multiplicar 2 por 2, puedo multiplicar 2 por 3, 2 por 4, y así, en algún momento, dice él, voy a llegar a un último valor, porque si yo voy considerando todos estos productos hasta 15, es decir, todos estos productos que como resultado me dan menos que 15, 2 por 1 me da 2, 2 por 2 me da 4, 2 por 3 me da 6, 2 por 4, 8, 10, 12, 14,
Y hasta acá lo considero. Todos los que son menores que 15. Entonces, acá hay un último valor. ¿Cómo obtuve ese último valor? Multiplicando 2 por algún número. A ese número le llamo Q. Es decir, ¿cómo llegué a 14? Haciendo 2 por 7. Entonces, este número 7 va a ser el que yo le llamo Q. El cociente. ¿Y quién es el resto? Es la diferencia entre el divisor y ese producto. Es decir, le llamamos resto a D, a D mayúscula menos Q por D minúscula. En este caso, si el D mayúscula fuera 15 y Q por D minúscula 2 por 7 sería 14, entonces el resto es 1. ¿Qué es lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Multiplicar y después hacemos la diferencia y ahí nos da el resto. Entonces, un poco la idea de la demostración, vamos a seguir acá, es llamarle Q, ahí ya un poco con símbolos, ¿no? No lo voy a escribir porque ya está escrito acá, un poco con símbolos, llamarle Q al valor más grande que multiplicado por D me queda menor que D mayúscula. ¿Está? Entonces, ahí la idea es demostrar que el resto R tiene que ser menor necesariamente que el divisor, tomándolo de esa manera. Y ahí la demostración es la siguiente, la voy a comentar un poquito. Él dice, vamos a suponer por un momento que el resto fuera mayor que el divisor. Esto es lo que se llama una demostración por absurdo. Voy a suponer que obtenido de esta manera el resto me queda todavía más grande que el divisor. ¿Qué pasaría? Si fuera más grande que el divisor, entonces lo que va a pasar es que yo podría aumentar todavía el cociente. En esencia es eso, pero con símbolos quedaría así. Si el resto es mayor que el divisor, entonces si yo sumo de los dos lados la misma cantidad, la desigualdad se mantiene. Es decir, si R es mayor o igual que D, entonces D por Q más R va a seguir siendo mayor que D por Q más D. ¿No? Esto es lo que está escrito acá. Lo estoy escribiendo de nuevo para explicar lo que se hace de paso a paso. Ahora, D por Q más R, esto es lo que nosotros le habíamos visto que es el dividendo, D mayúscula. Y D por Q más D, si saco de factor común D, me queda D por, acá me queda Q y acá me queda 1. Entonces, dando vuelta a la desigualdad, que es lo mismo, tendríamos que D por Q más 1 todavía es menor o igual que D. Pero nosotros habíamos dicho que Q era el número más grande que yo multiplicaba por D y me quedaba menor que D. En este caso el 7. 7 por 2 me daba 14, era el menor que 15. Y lo que estoy diciendo acá es, no, mirá, lo puedo agrandar todavía uno más y sigue siendo menor que D. Pero esto es una contradicción porque habíamos dicho que el más grande era Q. Entonces, no puede haber un número mayor que el más grande que todavía cumpla esa condición. Es como si yo dijera, bueno, el 8 por 2 todavía va a ser menor que 15. No puede. Entonces, acá hay una contradicción. Porque si Q era el máximo, no puede haber un elemento mayor que el máximo que cumpla esa condición. Por eso dice acá que lo que contradice lo establecido en 1. Que D por Q más 1 fuera todavía menor que D. Porque acá nosotros veíamos que D por Q más 1 era más grande que D. Eso es una contradicción. En consecuencia se cumple la condición que R es menor que D. Es decir, si yo supongo que R es mayor o igual que D, me da una contradicción. Entonces, R mayor o igual que D no puede ser verdad. Si R no es mayor o igual que D, entonces la opción es que R sea menor que D. ¿Ah? Ese sería el primer teorema de la divisibilidad.